Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, el Señor que nos anima y nos fortalece. Hoy escuchamos en este jueves 28 de noviembre, libro del Apocalipsis, capítulo 18 del 1 al 2, del 21 al 23, capítulo 19 del 1 al 3, el versículo 9a. Yo, Juan, vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: ha caído Babilonia la grande. Se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras y en guarida de toda clase de animales impuros y repugnantes. Y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la verá. Ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y de los trompetistas, ya que no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la rueda del molino. Y así continúa esta profecía del libro del Apocalipsis. Se ha caído la gran Babilonia. Babilonia, que es simplemente la simbología de toda esa persecución y de todo ese mal que sufrieron los cristianos y que estaban sufriendo en este momento en Roma. Entonces, queridos hermanos, el autor sagrado nos hace recordar lo que sucedió durante el exilio, la gran Babilonia, pero Ko'anjo ama lleva. ¿Por qué? Porque tenemos el triunfo, la vida del Cordero, la vida del Espíritu, la vida de Dios en nuestra propia comunidad y en nuestra propia familia. Toda esta semana que le dedicamos a nuestra propia resurrección, a nuestra propia parusía, es decir, a nuestro propio encuentro con Dios, con nuestra propia resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.